Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. El país de allá que se apresta a la tradicional celebración del Día de Acción de Gracias. Eso es este jueves. Ayer le perdonaron otra vez la vida a 2 pavos allá en los jardines de la Casa Blanca. La tradicional ceremonia encabezada siempre por el presidente de los Estados Unidos. Y otra vez los perdonados fueron 2 pavos blancos. Alguna vez esperamos ver a un pavo negro ahí que también le perdonen la vida. Miren, en Gaza, el conflicto Israel-Hamás continúa en los más altos niveles de la confrontación, pese a que hay negociaciones muy intensas para conseguir un alto al fuego de varios días, un alto al fuego que el propósito principal sería a cambio de que Hamás libere a los cerca de 240 rehenes que permanecen en su poder. Pero mientras tanto, en lo que se da esa posibilidad de ese alto al fuego al que Israel se ha opuesto en todo momento, pero la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, sigue siendo bastante intensa. El ejército de Israel, mientras tanto, en lo que llega a ese posible alto al fuego, continúa acercando ciudades. Hablan de que ha acercado una nueva ciudad al norte de Gaza y se alista para profundizar los combates, y que las fuerzas de defensa de Israel lanzaron también nuevos ataques aéreos contra más de 250 objetivos de Gaza, allá en la franja de Gaza. Qatar, que es uno de los países, es un país que ha estado en medio en la mediación para conseguir ese alto al fuego, da la información de que un acuerdo entre Israel y Hamás estaría a punto, en un punto muy cercano de hacerse realidad. Las negociaciones han llegado a una situación crítica y final, dice el ministro de Exteriores de Qatar. Joe Biden, por su parte, preguntado ayer cuando se realizaba esa ceremonia de perdón a los pavos, como ya decíamos, la prensa aprovechó para preguntarle si ciertamente está cerca un acuerdo entre Israel y Hamás para ese alto al fuego. Biden dijo que sí, que está cerca, pero medios o entidades del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo del consejero de Seguridad Nacional, una vocera de a propósito de un informe, porque todo esto que está ahora ventilando se tiene que ver con un informe que ha publicado el periódico Washington Post, en el que alega que ciertamente hay un acuerdo prácticamente listo para la liberación de esos rehenes. Pero ahí salió una vocera del Departamento de Seguridad Nacional y dijo que no se ha llegado a ningún acuerdo, pero que se sigue trabajando duro para llegar a ese acuerdo. Entonces hay ahí una especie de información contradictoria entre lo que dicen algunos sectores, Qatar, el mismo presidente Biden, y entonces lo que dice esta vocera del Consejo de Seguridad Nacional. La verdad es que todo parece indicar que hay negociaciones ya bastante avanzadas, y yo creo que eso explica aún más esta intensificación de los combates y de los ataques
por parte de Israel, que antes de que se pueda llegar a cualquier pausa, porque Israel ha dicho siempre que se opone al alto al fuego, porque eso sería darle a Hamás la posibilidad de reagruparse y poder seguir combatiendo. Entonces, esta intensificación de los ataques antes de que se pueda producir ese alto al fuego, que parece que ciertamente se está negociando y que va muy avanzado, Israel pues lanza una nueva ofensiva todavía mucho más fuerte de la que ha sido en los últimos días. Parece ser que para ablandar mucho más a Hamás antes de que se pueda producir cualquier pausa. El propósito es liberar a los rehenes. Eso no quiere decir que sea un acuerdo de alto al fuego para terminar la guerra o que sea un alto al fuego de alguna manera permanente durante algún tiempo. Es para liberar a los rehenes. Pero ayer Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, se reunía con familiares de los rehenes y les decía a ellos que es una misión sagrada de Israel retornar a sus casas a esos rehenes, pero también le insistía en que también, y valga la redundancia, es una misión sagrada de Israel terminar de destruir a Hamás. Y ahí entonces se produjo una especie de protesta por parte de los familiares presentes en la reunión, porque ellos entendieron que cuando tú hablas de que hay una misión sagrada de liberar a los rehenes, pero inmediatamente dice que hay una misión sagrada también de destruir a Hamás, entonces definitivamente eso pone en más peligro a las personas que permanecen o a los familiares que permanecen en cautiverio. La verdad que es una situación bastante complicada, pero con la intervención, como decíamos, de Qatar, de Estados Unidos, hay informes que proceden desde Hamás en el sentido de que sí, de que se está a punto de llegar a un acuerdo, pero los combates continúan y vamos a ver lo que pasa en las próximas horas. Yo creo que cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se aventura a decir que sí, que se está a punto de llegar a un acuerdo, eso le da bastante peso a esos informes que, aunque tratan de alguna manera de desmentirlo desde otros estamentos del gobierno, los informes del Washington Post que hablan de un documento de 6 páginas que estaría prácticamente a punto de ser aprobado. Y esta guerra Israel-Hamás ha levantado las preocupaciones entonces sobre la marcha de otro conflicto, que es la guerra Ucrania-Rusia. Ayer llegó por sorpresa vía un tren desde Polonia el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a Kiev, la capital ucraniana. Allí se reunió primero con funcionarios estadounidenses en la embajada norteamericana en ese país, pero el propósito fundamental era reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta reunión tuvo lugar y Austin no escatimó esfuerzo en asegurarle al presidente ucraniano de que el apoyo de Estados Unidos se mantendrá y se mantendrá por todo el tiempo que sea necesario. Eso porque, a propósito del conflicto ahora en el Oriente Medio, allá en Israel, bueno, pues la atención internacional ha pasado a ocuparse prácticamente más de ese conflicto que lo que se está ocupando ahora del tema de la guerra Ucrania-Rusia. Y hay el temor de que el apoyo de Estados Unidos se debilite, sobre todo porque sectores republicanos en el Congreso de los Estados Unidos están insistiendo en que ese conflicto Rusia-Ucrania se ha extendido demasiado y que hay que pasar ya a ocuparse de temas nacionales que están preocupando mucho a la población estadounidense. Y esos informes entonces han hecho temer de que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, Estados Unidos ha sido el principal suplidor de Ucrania en términos económicos y militares, con ayudas que ya sobrepasan los 44 mil millones de dólares, y existe el temor, y el mismo Volodymyr Zelensky lo ha expresado, de que esta guerra Israel-Hamás debilite el apoyo de Estados Unidos, que de alguna manera no tendría toda la posibilidad de atender con efectividad los dos conflictos. Pero el secretario de Defensa fue a Ucrania
y le aseguró a Volodymyr Zelensky que el apoyo de Estados Unidos continuará por mucho tiempo, y sobre todo especialistas en el tema de esa guerra aseguran que debilitar el apoyo a Ucrania sería darle posibilidad de triunfo a Rusia, y que si triunfa Rusia no solo pierde Ucrania, sino que también pierde la OTAN y hasta los mismos Estados Unidos. Por cierto, la parte de Yemen que está controlada por los rebeldes hutíes y que le ha disparado misiles de factura iraní a Israel, ha decidido ahora salir al mar, a la parte del estrecho de Adén, a secuestrar barcos. Ahí ocurre con cierta frecuencia, es el Cuerno de África, y resulta que han secuestrado un barco porque supuestamente el dueño era un israelí. Resulta que el barco es británico. Así que se agrega un elemento más a este conflicto y veremos cómo responden, porque los ingleses no son Estados Unidos, pero suelen responder muy mal ante este tipo de cosas. Así que nada, la brillantez humanitaria de los que están apoyando a Hamas se está notando incluso fuera del territorio donde se está notando el conflicto. Vamos a ver qué pasa, porque por ahí cruza un tercio del crudo que produce precisamente Medio Oriente en dirección hacia esa zona. La última vez que se intentó hacer un bloqueo de barcos israelíes, la cosa no terminó muy bien, fue en 1956. Gamal Abdel Nasser, no sé si está arriba o abajo, pudiera hablar con un medium, alguien que le diga cómo terminó la cosa esa vez. Bueno, lo importante es determinar hasta qué punto podrá Estados Unidos, como ya comienzan los temores a florecer, podrá mantener el mismo apoyo, los mismos niveles de apoyo a Ucrania que mantenía antes de que explotara la guerra en el Medio Oriente. Que alguna gente se imagina que fue a propósito para precisamente provocar esta situación de incertidumbre que se vive ahora. Llévatelo, Cundo.